Buenos días, saludos, bendiciones. Buenos días, pastor. ¿Cómo amanece? Gracias a Dios, bien. Buenos días. Buenos días, familia Llanes. Buenos días, familia Vega. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Elizabeth Iglesias. Buenos días, Elizabeth Trujillo. Bienvenida a este grupo, Elizabeth Iglesias. No oigo. Saludos. Venimos a ti, Señor, sabiendo de que tú eres el Dios que mereces toda la gloria, toda la honra y todo el primado. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí reunidos en esta reunión cibernética para poder juntos compartir tu palabra, Señor, y crecer más en ti, permanecer conectados los unos con los otros, Señor, y ayudar, Señor, a crecer tu reino. Gracias por las personas que nos están compartiendo, que están unidas en este día, a este estudio, y aquellos que todavía no lo han hecho. Bendice estos que no pueden también. Edifícanos por medio de tu palabra, Señor, en este día. Que seamos personas que podamos entender mejor y comprender mejor la profundidad de tu palabra, Señor. Danos entendimiento con tu Espíritu Santo, capacidad para comprender, Señor, lo que aquí vamos a enseñar en este día. Con tu presencia lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, aquí estamos nuevamente con nuestro estudio que toca para hoy, y ya hemos estado en el capítulo 2, y aquellos que están llegando nuevos, estamos en el capítulo 2 del libro de la Confesión de Fe de Westminster. Este es un libro que estamos siguiendo en nuestro estudio, y lo tiene una imagen para que vean. Es un estudio el cual tenemos en la iglesia y lo podemos hacer disponible para aquellos que no lo tienen. Así que cuando volvamos a la iglesia, pues allá tengo la caja llena de libros. ¿Qué ocurre? Hemos estado estudiando la Confesión de Fe, que es la confesión, una de las confesiones más antiguas de la iglesia protestante. En nuestra iglesia presbiteriana, pues se rige por la Confesión de Fe de Westminster, y muchas otras iglesias cristianas han modificado la Confesión de Fe de Westminster en ciertos puntos para alinearla más con su forma de pensamiento, pero nosotros pues nos sujetamos a esta confesión, no muy antigua, del 1646-47. No es la primera, hay otras más pequeñas, pero es la más masiva, la más grande, la más abarcadora que ha escrito la iglesia. Esta fue escrita en la iglesia de Inglaterra en ese tiempo. En ese tiempo se reunieron unos líderes, pastores y ministros y teólogos en la abadía de Westminster, y allí pues en cuestión de año y pico pues, fueron a través de toda la Biblia y pusieron toda la confesión que ustedes tienen en su mano el día de hoy. Así que vamos a llegar hoy al capítulo 2, continuamos desde la semana pasada, y la semana pasada entramos a estudiar, después de haber estudiado el capítulo 1, que tenía que ver con las escrituras como tal, entramos a estudiar ahora lo que es Dios. ¿Y quién es Dios? La semana pasada hablamos de este tema y hablamos acerca de cómo Dios es, los atributos de Dios comunicables, los atributos no comunicables que Dios nos ha dado y no nos ha dado. Lo que le pertenece solamente a Él y lo que ha compartido con sus criaturas, todas en general, de manera limitada. También nosotros pues vamos a ahora llegar a ver a cómo es que Dios en realidad es. Y para esto tenemos el estudio de hoy, que es el estudio de la Trinidad. Déjenme mostrarle aquí la presentación de la clase. Ahí. Para que podamos seguir este bosquejo que es tomado del mismo libro. Así que hoy tenemos esta sección 2 que tiene que ver con la Santa Trinidad. Estudio número 9. Y bueno, aquí nosotros tenemos más estudios que esto, pero aquí vamos poco a poco. Comenzamos diciendo que en Dios, lo que llamamos nosotros la divinidad, existen o hay 3 personas. ¿Verdad? Cuando hablamos de personas,
yo quiero hacer una aclaración aquí sobre lo que aquí se habla de personas. No estamos diciendo que son gente como nosotros. Estamos hablando acerca de los caracteres o las características de personalidad que existen en cada uno de esos seres individuales. No estamos diciendo que son humanos, ¿ve? Sino que tienen personalidad individual. Entonces, en la unidad de la divinidad, en inglés le dice, me gusta la palabra en inglés, se llama the Godhead, que sería la cabeza, el Dios como tal. Y hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta es la declaración del credo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Y estas son las citas bíblicas que vamos a estar mirando. Las secciones anteriores de este capítulo de la confesión nos han dado una definición de la esencia de Dios. Hablamos acerca de eso la semana pasada. Esta sección describe el modo en el cual existe Dios. Así que primeramente tuvimos una visión global, general, acerca de quién es Dios. Pero ahora vamos a ver dentro de ese Dios, meternos como si pudiésemos, ¿no? Algo imposible para nosotros, pero de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en su palabra, vamos a ver entonces si podemos meternos allá adentro. Y aquí dice que vamos a ver el modo en el cual Dios existe. O muchas veces usamos la palabra subsiste. Así entonces, aprendemos que este único Dios, según la definición, existe en tres personas distintas. Que cada una de estas tres personas es verdadero Dios. Y ahí vamos a hacer una pausa. Cada una de las tres personas en la Trinidad es Dios verdadero. Y lo importante aquí es que no es una parte de Dios. En otras palabras, no estamos hablando de que en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre es una tercera parte de Dios, el Hijo es una tercera parte de Dios y el Espíritu Santo es una tercera parte de Dios y que después todos se unen a ser un solo Dios. No es eso que estamos diciendo. Es un poco quizás difícil para nosotros captar la idea, pero el Padre es totalmente Dios. El Hijo es totalmente Dios y el Espíritu Santo es completamente Dios. Estas tres personas iguales tienen distinciones personales la una de la otra. Y esto aquí, este punto número 3, es el que nos ayuda a nosotros a definir y a llegar a la conclusión, después de un estudio cuidadoso de la palabra de Dios, de las Escrituras, que en realidad esto es así, que hay un Dios que subsiste o existe en tres personas, en tres seres. Ok. La doctrina de la Trinidad es la gran piedra de tropiezo, según nos dice el libro, para los judíos y los musulmanes, que no creen. Ahora, no solamente ellos, yo lo añadí también, tenemos los testigos de Jehová, niegan la Trinidad. No solamente los testigos de Jehová niegan la Trinidad, sino hay una secta que se llama Jesús solo, o solo Jesús. También le decimos unicitarios. ¿Okay? Ellos también niegan la Trinidad. Ellos no aceptan. Estos que están acá, los judíos, obviamente no aceptan el cristianismo. Los musulmanes tampoco aceptan el cristianismo. Aunque ellos conocen de Jesús, en el Corán se habla de Jesús, pero ellos no aceptan el cristianismo. Los testigos de Jehová y los Jesús solos, esos, sin embargo, sí aceptan el cristianismo. Y tienen como su libro principal también la Biblia. Sin embargo, ellos niegan la existencia de la Trinidad. ¿Okay? Ahora bien, esta gente acusan a los cristianos, a nosotros, de rendir culto a tres dioses, a dioses nuevos. Nos llaman politeístas, como si fueran, otra vez, no entienden que no estamos sirviendo a tres dioses, sino a un solo Dios que subsiste en tres personas. Nos llaman politeístas y dicen que tenemos una enseñanza distinta a la que la Biblia enseña en el Antiguo Testamento. Entonces, si esto es así, esta es la acusación que tenemos, no solamente por los judíos y musulmanes, sino también por los testigos de Jehová y los Jesús solos, que están de acuerdo en que esa enseñanza no está en la Biblia. Según ellos,
Entonces la pregunta es, ¿se revela esta doctrina en el Antiguo Testamento o se revela en el Nuevo Testamento? Y según tenemos en nuestro libro, la respuesta es no exactamente. ¿Okay? No exactamente. Y vamos a ver qué significa esto de que no es exactamente así. En realidad, cuando decimos que no exactamente se revela de esta manera, lo que quiero decir con esto, y lo pongo aquí, es que no está de manera explícita. ¿Sabe lo que significa explícito? Bien definido. Que dice Dios es una Trinidad. ¿Ve? De hecho, una de las acusaciones que recibimos de los testigos de Jehová y de los unicitarios es que la palabra Trinidad ni está siquiera en la Biblia. ¿Ve? Y claro, alguien para, en tono de broma, pienso yo, dice, y la palabra Biblia tampoco está en la Biblia. Pero vamos a ver entonces, ¿por qué nosotros creemos en una Trinidad? B.B. Warfield es un teólogo, creo que fue del principio del siglo XX, y él escribió lo siguiente: no podemos decir que la doctrina de la Trinidad, si estudiamos la exactitud del idioma original, se revele de modo más evidente en el Nuevo Testamento que en el Antiguo. En otras palabras, no vamos a decir que está más acá que allá, en el Nuevo que en el Antiguo, sino que el Antiguo Testamento fue escrito antes de su revelación y el Nuevo después de su revelación. Entonces lo que tenemos es que ha sido, aunque no esté explícitamente dicho, Dios es una Trinidad, en realidad está revelado en la Escritura, es una revelación bíblica, que nosotros llegamos después de haber estudiado la palabra. La revelación en sí fue hecha no en palabras, ¿ve? Otra vez digo, no está en palabras, no está textualmente dicho de esa manera, sino, y esta es la clave, en hechos, ¿ok? En hechos. Así que dice, fue hecha en la encarnación. Los hechos que la Biblia relata en cuanto a las obras de Dios nos llevan a nosotros entonces a concluir que en realidad Dios es un Dios trino. Esta revelación fue hecha en la encarnación del Hijo de Dios y el derramamiento de Dios el Espíritu Santo. Así que tenemos Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. La relación de los dos testamentos respecto a esta revelación es que en el Antiguo Testamento es preparatorio a su llegada y en el Nuevo tenemos entonces la consumación o el producto de esta revelación, otra vez es revelado en las Escrituras. ¿Se reveló Dios en forma completa? Bueno, Dios se reveló por medio de los hechos sobrenaturales, junto con los cuales dio en forma gradual más y más interpretación verbal. Solo al estar completamente desarrollado su plan de redención, se reveló Dios en forma completa. ¿Qué significan estas palabras? Bueno, Dios no se reveló completamente a la humanidad y en su palabra, sino que fue un desarrollo paulatino, progresivo, en el cual una vez ya revelada toda revelación de Dios que tenemos en la Biblia, entonces al estudiar todo esto llegamos a la conclusión de que Dios es un Dios trino. Si solo al estar completamente desarrollado ese plan, es decir, teniendo toda la información, toda esta información ya teniéndola de nuestro lado, podemos llegar a esta conclusión. Dios pudo haber anunciado desde el comienzo que existían dentro de la unidad de su ser tres personas distintas. ¿Quién pudiera haberlo entendido, verdad? Así que Dios va trabajando con nosotros. Lo que quiere decir esto es a medida que nosotros podemos ir comprendiendo lo que estamos leyendo. Así que en la Biblia tenemos el registro de cómo Dios ha hecho lo que ha hecho y lo que ha dicho como interpretación. La prueba de la Trinidad es el hecho de que el Padre es manifiestamente Dios, Jesús con igual claridad es Dios y así también lo es el Espíritu Santo. Tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Esto no quiere decir que el Dios que se revela en el Antiguo Testamento, las páginas antes de Mateo, sea otro Dios que no sea el mismo Dios trino de toda la Biblia. El Dios que se revela en el Antiguo Testamento es completamente Dios, es trino Dios, aunque no se revele completamente en el Antiguo Testamento, siendo que este es el caso, es inevitable que puedan entender muchas cosas en el Antiguo, solo a la luz de la doctrina ahora completamente revelada. Entonces podemos entenderlo. Vamos a hablar de esto un poco más adelante para explicar qué estamos diciendo.
Por ejemplo, y esto es una de las cosas que después que nosotros llegamos al Nuevo Testamento y comenzamos a estudiar la Biblia, y esto nos llega después que Jesucristo se ha encarnado, después que Jesús llega al escenario humano, después que Jesús se revela a la humanidad, después que Jesús nace de la Virgen María, comienza a vivir, comienza a hacer cosas, comienza a decir cosas. Entonces comenzamos a preguntarnos como se preguntaban muchas veces las personas que estaban alrededor de Jesús, no solamente Pedro, sino mucha otra gente dijeron, ¿quién es este? Porque las cosas que este hombre dice y las cosas que hace y como enseña y como obra, no hay otro igual. Entonces, una vez que Jesucristo se ha revelado y entendemos que hay algo distinto en cuanto a él, entonces podemos comenzar a ver la Biblia de una manera. Bueno, vamos a volver atrás a Génesis. Vamos a ver qué está diciendo Dios. Y ahí es entonces cuando podemos ir viendo algo que quizás no vimos, algo que quizás no estaba, o algo que quizás lo vimos pero no lo comprendimos en totalidad. Estoy hablando del pueblo antiguo, de aquella gente que tenía la Biblia, las Escrituras, la Torá, el antiguo pacto. Por ejemplo, en Génesis 1:3, discernimos distintas referencias a Dios, al Espíritu y la palabra. ¿Verdad? Ahí nos habla acerca de la creación del comienzo. En el principio, ¿verdad?, creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, si leemos esos pasajes, vemos ahí que se habla desde el mismo comienzo, cosas que quizás no se podían comprender en ese tiempo, pero ahora estamos comprendiéndolas más claramente una vez que tenemos revelación del Nuevo Testamento, las cosas que se escribieron en el Nuevo Testamento, donde en el Nuevo Testamento se le dice en la Escritura que es Jesucristo el Creador, que Él fue el que hizo todas las cosas. Y si fue Cristo, entonces ¿quién fue aquel que estaba en Génesis 1? Si Cristo fue el que creó todo, porque la Biblia dice que por Él y por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y en Juan 1 dice que Él hizo todas las cosas y que sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Entonces eso nos pone a pensar un poco. Entonces, ¿quién es este Jesús? ¿Ve? Y es la interrogante, ¿quién es? Y volvemos allá a Génesis. En el principio creó Dios. Entonces dice que fue Dios, como que en el Nuevo Testamento nos dice que fue Cristo. ¿Quién fue? Y la respuesta es sí. Dios, sí. ¿Fue Dios o fue Cristo? Otra vez, la respuesta es sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y otra vez, el Espíritu de Dios. Entonces tenemos a Dios, tenemos el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Y otra vez vemos en el verso 3, y dijo Dios, otra vez la palabra. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento Jesucristo es llamado la palabra? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así que ahí tenemos a Dios el Padre, si fuéramos a poder entenderlo de esta manera. Tenemos al Espíritu Santo y tenemos a la palabra. Y la palabra es Cristo. En el principio era el verbo, esa palabra verbos es logos. En muchas traducciones se dice, en el principio era la palabra. Es decir, es la palabra de Dios. Y dijo Dios. Entonces ahí tenemos, mire lo que dice Génesis 1:26. Hagamos al hombre. Dios toma consejo consigo mismo y habla consigo mismo. Es Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Otra vez, nuestra. ¿Qué significa la palabra nuestra? Como que nos habla de una pluralidad. De otra persona, sí, con otra persona. A nuestra imagen. Pero lo interesante de eso es que dice, a la imagen de Dios lo creó. ¿Ve? Está hecho el hombre a la imagen de Dios, y cuando Dios crea al hombre, Él no hace tres seres. Dijo, ya creamos al hombre. No, creó un solo ser. Y le dijo, ese es el hombre, a nuestra imagen. Otra vez, ¿cómo puede ser esto si Dios no fuera tres y uno a la vez? Bajamos otra vez a Génesis 11. Y esta es otra historia que ustedes conocen, cuando la torre de Babel, que aquellas personas estaban construyendo aquella torre, Dios mirando hacia abajo, viendo la desobediencia de la raza humana, no obedeciendo el mandato de Dios de ir y llenar toda la tierra, sino que quedarse en un solo lugar para construir una torre, para hacerse un nombre. ¿Y qué dijo Dios? Bajemos. Otra vez, Dios dijo bajemos. Y el que bajó
fue Dios. Entonces, estas cosas nos van a nosotros dando cierta indicación de que en realidad hay algo aquí interesante. Vemos una manifestación muy común en el Antiguo Testamento y es la aparición del ángel de Jehová. Descubrimos que un cierto ángel de Jehová con frecuencia se aparecía al pueblo de Dios. Esto lo vemos desde el principio en Génesis 32. Tenía apariencia de hombre, pero se reconocía como Dios, Génesis 32:30. Este ángel, reconocido como Dios, sin embargo, también se describe como el enviado de Dios, el mensajero de Dios. Éxodo 23:20. El verdadero creyente tenía que reconocer que este ángel, enviado de Dios, era Dios mismo. Entonces, el ángel de Jehová en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el ángel de Jehová sea enviado por Dios y que al mismo tiempo tenga el poder y los atributos y las capacidades que solo Dios puede tener? Por ejemplo, tenía poder para perdonar transgresiones. Y Dios dijo, mi nombre está en él. Otra vez son cosas que miramos atrás y pensamos, entonces, ¿cómo entendemos esto? El ángel de Jehová. Y una cosa que quiero aclarar aquí, que no es simplemente un ángel de Jehová, sino que cuando la Biblia habla de esto, se habla del ángel de Jehová. Aún así, mientras que el creyente en el Antiguo Testamento debía conocer que Dios era un Dios único, era uno. Así también el ángel de Jehová, el enviado de Dios, era Dios. También había una presencia reconocible de Dios en el Espíritu Santo. ¿Otra vez? Vamos al Antiguo Testamento y buscamos la presencia de Dios. En el Salmo 51, por ejemplo, cuando el mismo David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, que era Dios mismo allí. Vemos a Primera de Samuel. Y este Dios, ¿verdad?, es distinto al ángel. Es una operación del Espíritu Santo que vemos como que tiene las cualidades o los atributos divinos, pero al mismo tiempo no es el mismo Dios Padre, digamos, y no es el mismo ángel de Jehová. El mismo espíritu. Entonces, esto nos crea unas interrogantes, ¿verdad? Para nosotros debemos de ver esto y ponernos a pensar. Y la iglesia primitiva desde sus comienzos comenzó a meditar en este asunto, porque queríamos entender quién es Jesús. Y todo el debate de la Biblia sale a la luz cuando llega Jesús al escenario. Y tenemos las escrituras del Nuevo Testamento, inspiradas por Dios. Juan escribe inspirado por Dios. Mateo escribe inspirado por Dios. Pablo escribe inspirado por Dios. Y nos encontramos ahora con este Jesús. ¿Quién es? Así que mientras que el creyente en el Antiguo Testamento no veía una manifestación tan clara de las tres personas como hemos podido ver nosotros ahora, 2000 años después que ya tenemos la Biblia y tenemos los estudios y estamos preparados, en Cristo encarnado y el Espíritu Santo derramado en Pentecostés, aún así, innegablemente, el Dios que se revela en la historia del Antiguo Testamento, poco a poco, este es Dios y no otro. Conociéndolo como tal, como lo hacemos ahora, estos relatos del Antiguo Testamento tienen perfecto sentido. Cuando entonces entendemos la Biblia desde esta óptica, desde el Nuevo Testamento hacia el Antiguo, y uno de los principios que nosotros tenemos en el estudio de la palabra es que el Nuevo Testamento revela el Antiguo. El Antiguo Testamento velado es el Nuevo Testamento revelado. Es decir, aquello que allá no se entendía lo podemos entender por medio de la revelación del Nuevo Testamento. Así que para poder entender correctamente el Antiguo Testamento, pues tenemos que comenzar viendo lo que dice el Nuevo Testamento sobre el Antiguo Testamento. La palabra Emmanuel para el nombre de Jesús, cuando se dio la profecía, Emmanuel en Isaías 7, quiere decir Dios con nosotros. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que se nos
Otra vez, se nos da entendimiento de que a la verdad Dios de alguna manera misteriosa se estaba manifestando poco a poco en el Antiguo Testamento. En Isaías 6:9, cuando se habla de las características de Jesucristo, del niño que había de nacer, del niño que nos es dado, otra vez, ¿cómo se le menciona? Dios poderoso. Dios poderoso. Quiero leerles una porción que está aquí, esta cita de Primera de Pedro 1:10. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:10 y 11. Los profetas que profetizaron en la gracia destinada a vosotros, o de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba, oiga bien, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora estamos hablando acerca de los profetas del Antiguo Testamento. Aquellos que escribieron la Escritura y profetizaron como Isaías y Jeremías. Y sabe que la Biblia se habla de esta posesión de Dios, del hombre, digamos, ¿no? Cuando Dios llega y dice, el Espíritu de Dios vino sobre tal y tal persona. El Espíritu de Dios vino sobre este hombre. Vino sobre el profeta y habló diciendo, así dice Jehová, así dice el Señor. Entonces, aquí lo que Pedro está diciendo, que el Espíritu que estaba viniendo sobre aquella gente del pasado para profetizar las Escrituras, no era otro, sino el mismo Espíritu de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿era el Espíritu de Dios o era el Espíritu de Cristo? La respuesta es sí. ¿Cómo podría Dios enviar a Dios? A no ser que haya una pluralidad de personas en la escena. Y que tenemos ese caso del Dios Trino. Dios el Padre envía al Dios Hijo. Estos son meros ejemplos de hecho que mientras la doctrina de la Trinidad no sea de forma completa revelada en el Antiguo Testamento, sin embargo, el Dios que se revela en el Antiguo Testamento, allí en una forma parcial y preparatoria, es únicamente el Dios Trino. En otras palabras, no hay dos dioses. No es que tengamos un Dios nuevo en el Nuevo Testamento, sino que ha sido revelado de esa manera y tal como vemos ahora con los lentes del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, podemos ir viendo que en realidad allí hay un Dios, que es un Dios trino. El Nuevo Testamento fue escrito después que se había manifestado completamente la naturaleza trinitaria de Dios. Los apóstoles habían sido muy conscientes del hecho que mientras que Dios se mantenía invisible en los cielos, aún así, al mismo tiempo, se hallaba ante ellos en la carne. Esto es algo que en la mente del ser humano, en la mentalidad nuestra, pues a veces no es muy fácil comprenderlo. Dios está en los cielos y está aquí con nosotros. Ahora mismo podemos decir, Jesucristo dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que Cristo está en el cielo, porque se fue arriba al cielo, ¿verdad? Y está aquí también. ¿Vieron a Dios en la carne? Orar a Dios en el cielo, como lo vimos particularmente una oración especial de Dios en Juan 17. Luego, cuando le vieron ascender al cielo, fueron testigos de la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, ¿quién vino? ¿Vino Cristo? Dios. ¿Vino el Espíritu Santo? ¿Vino el Padre? Sí. ¿Vino Dios? Vino Dios. Por ejemplo, dice Jesús hablando que los que creen en mi nombre, mi Padre y yo vendremos a hacer morada dentro de él. Entonces, si Dios está en los cielos y Cristo está en los cielos y al mismo tiempo van a estar morando dentro de nosotros, entonces, ¿quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo.
o Dios? Sí, es Dios. Dios. Dios Espíritu. En tales pasajes como Lucas 3:22, vemos incluso las tres personas manifestarse simultáneamente. Los tres seres oponen la Trinidad. Y descendió el Espíritu Santo. Y esto ocurrió otra vez en el bautismo de Jesús, en el Jordán. Y descendió el Espíritu Santo en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo hablando, que decía, este es mi hijo amado. Así que tenemos la voz del cielo hablando, el Espíritu que está descendiendo de manera corporal como paloma, y también al Hijo allí en el río bautizado. ¿Ah? En forma humana. ¿Quién puede hablar desde el cielo sino Dios? ¿Quién puede venir como un viento grande y poderoso, habilitando a los hombres débiles y pecaminosos para que puedan hablar las maravillas de Dios, sino Dios? Así que los apóstoles no tuvieron otra opción, y esto es lo que yo he dicho otras veces. La doctrina de la Trinidad no es una doctrina que nosotros nos inventamos, es una doctrina que es una necesidad, es una conclusión inevitable. No tuvieron otra opción que simplemente reconocer que este Dios único y viviente existe en tres personas. Hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, una traducción que se llevó a cabo en el año, creo que fue 250 antes de Cristo, donde las escrituras del Antiguo Testamento se tradujeron al griego para añadirse a la biblioteca de Alejandría. Y esta doctrina, esta traducción era la que usaban quizás los líderes del pueblo que hablaban griego, la gente que hablaban griego en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo iba predicando por las iglesias, o no eran iglesias en aquel tiempo, eran sinagogas judías, que eran judíos que vivían lejos de Israel y de Jerusalén, y se reunían allá en sus iglesias o en sus sinagogas, en cada ciudad donde estaban. Muchos de ellos no hablaban bien ni siquiera el hebreo, se comunicaban mayormente en las lenguas griegas. Pablo comienza a hablar con ellos y ellos pues se cree que tenían como Biblia, como escritura del Antiguo Testamento, el rollo de la traducción de la Septuaginta, que era en griego. Ahora, es interesante que la palabra ya para hablar de Dios, porque ellos que no querían escribir el nombre de Dios y ponían el Señor. Donde quiera que estaba el nombre de Jehová, ellos ponían el Señor, o lo llamaban Adonai. El nombre Adonai es Kyrios en el Nuevo Testamento. Y Pablo llama al Señor, y los apóstoles llaman al Señor Jesucristo el Señor. Así como Él es el Señor. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Es Cristo el Señor o es Dios el Señor? Y la respuesta otra vez es no. Entonces, eso como que se utilizó de manera intencional por los mismos apóstoles para dejarles saber a aquellas personas que estaban escuchando el mensaje que aquel Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que estamos aquí hablando ahora. Es Jesús. Él es el Señor. Él es el Señor. Cuando en Mateo 28 vemos la gran comisión, otra vez, y esto es importante, ellos fueron simultáneamente confrontados con tres que eran Dios y aún así una convicción abrumadora reconocieron a estos tres como un solo Dios. Así que otra vez, no llegaron a la conclusión de que había tres dioses, sino un solo Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando miramos aquí, vemos que, ¿cuántos nombres hay? Hay un solo nombre. ¿Ve? En el nombre. Ellos no dijeron, bueno, bautízate en los nombres de, sino dijeron en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Mateo está otra vez hablando de este único, único Dios que dice que debemos ser bautizados en el nombre, no los nombres del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo sería culpable de expresarse erróneamente si tan solo una de estas dos cosas fuera verdad. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no poseyeran un ser idéntico, porque de lo contrario, él hubiera dicho nombres. Y número dos,
si ese ser nombrado no existiera en tres personas, porque de lo contrario no hubiera insinuado que el nombre fuera compartido por cada uno de los tres. En otras palabras, el nombre de Dios es compartido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que si no hay, ¿okay? Si no hay tres personas que son Dios, y si hay más de un Dios, Mateo se hubiese equivocado. Porque si hubiese más de un Dios, debió haber dicho los nombres de cada uno de ellos. ¿Sí? Ahora, si en realidad hay un solo Dios, entonces significa entonces que ellos comparten el mismo nombre. El nombre y el nombre es Dios. Aquí tengo una gráfica que les muestra a ustedes, una gráfica antigua donde se presenta la Trinidad. ¿Okay? Hay muchas maneras en que las personas han querido explicar la Trinidad, pero es a veces no muy exitosa la manera que lo hacen. Por ejemplo, hay personas que dicen la Trinidad es como un huevo, que tiene cáscara, tiene clara y tiene yema, ¿ya? Yema. Ajá. La yema. La clara y la yema. Pero esa explicación de un huevo no ayuda a que comprendamos en realidad lo que es Dios, porque Dios es a la misma vez todo. Cuando sacamos el huevo y lo separamos, pues tenemos cáscara y cáscara. Eso no es yema ni es clara. La clara es clara y la yema es yema. Así que no podemos decir, bueno, es amarilla. Cada uno tiene las cualidades de Dios. No podemos decir eso. Así que esa no es una buena representación. Otras personas dicen, bueno, es como el agua. ¿Está diciendo algo, hermano Jorge? No te oigo, estás mudo. No sé si dijiste algo. Sí, estaba pensando en el agua, los tres estados del agua, sí. Exacto. Entonces hay personas que presentan los tres estados del agua. Dicen, bueno, el agua es una buena representación de la Trinidad. Pero también cuando lo miramos, no es. Porque el agua es, dicen ellos, es líquida, pero después es gas y después es hielo cuando se frisa. Así que puede estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Pero el problema con esa explicación es que no representa correctamente la Trinidad, porque cuando el agua estaría como frisada, pues no estaría en ninguno de los demás estados. No sería gas ni sería líquida. Y cuando está líquida no sería sólida y sería gas. Así que entonces eso lo que representaría más bien sería lo que creen los unicitarios. Yo al principio mencioné los unicitarios, aquellos que creen en solo Jesús. Los solo Jesús, ellos creen que Dios es uno solo y que Él se transforma. Se le llama modalistas. ¿Por qué? Él cambia de modo. Como decirte, no tengo un sombrero aquí para ponerme ahora. Me pongo el sombrero y digo, ahora soy pelotero. Ajá. Y después me cambio la gorra y me pongo un gorro de doctor y digo, ahora soy doctor. Y después me cambio y digo, ahora soy cocinero. Me pongo un gorro de chef. Como un Ahora, actor. ¿ah? Como un actor que interpreta varios papeles. Exacto. Entonces es como que estoy interpretando, un actor, ciertamente, es buena idea, un actor haciendo distintos papeles. Y es lo que ellos dicen. Bueno, lo que pasa es que Dios a veces se presenta como el Padre. En el Antiguo Testamento Él es el Padre. Entonces después Cristo vino y Él se presentó como el Hijo. Y ahora se presenta como el Espíritu Santo. Ah. Eso en realidad nos crea muchos problemas y crea muchas interrogantes. El hecho de que Jesucristo, por ejemplo, está orándole a Dios el Padre. Pero si Él es el Padre que está aquí, ¿cómo está orando a Dios el Padre que está en el cielo? Entonces nos crea problemas. ¿Cómo es que cuando Jesús fue bautizado, el Padre desde el cielo habla, el Espíritu Santo desciende y Jesús está siendo bautizado? Vemos los tres a la misma vez. Es decir, que no los vemos separados, como el actor solamente puede hacer un solo papel a la misma vez. Entonces, ahí Dios estaría haciendo tres papeles a la misma vez. Así que esta gráfica que está aquí nos ayuda un poco para entender. Yo creo que no hay manera de nosotros presentar una manera, un ejemplo que de veras explique la Trinidad de una manera correcta. Otra vez, aquí tenemos la Trinidad y tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O el Padre, el Verbo y el Espíritu. Aquí tenemos entonces que Padre, Dios, el Hijo, Redentor, Dios el aquí en el centro, Santo.
Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, todo a la misma vez. Y todo el tiempo. Coeterno, coigual. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son coeternos y coiguales. Son uno en esencia, en poder, en acción y voluntad. Ahora, esto nos ayuda a entender que Dios es uno. Ahora, también nos ayuda a entender la diferencia o la distinción dentro de las personas de la Trinidad. El Hijo no es el Padre. Eso es para evitar el modalismo de los unitarios o Jesús solos. Entonces, el Hijo no es el Espíritu no es el Padre y el Padre no es el Hijo, no es el Hijo. Así que ellos los tres son Dios, pero se definen cada uno por sí mismo. No se mezclan el uno con el otro. Hay lo que llamamos en la Trinidad una Trinidad ontológica, ¿sí? Donde estamos hablando acerca de esto, la presentación de lo que es la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde hay una igualdad. Pero también tenemos lo que se llama la Trinidad desde el punto de vista económica. Y la palabra ecos es oikos, es decir, administrativa. Y en este caso, tenemos aquí que el Padre es el que envía. Es cómo funciona la Trinidad. Es una Trinidad en el funcionamiento. Es el Padre el que envía, ¿verdad? Al Hijo, y tanto el Padre y el Hijo envían el Espíritu. Entonces funciona de esa manera. Es un funcionamiento de esa manera. Dios envía a Dios. Dijo el Señor a mi Señor. Salmo 110. Dijo el Señor al Señor, siéntate en mi diestra. Es decir, le dice el Señor al Señor, siéntate en mi diestra. Así que hay una Trinidad de funcionamiento definido dentro de la Trinidad misma, donde conversan, se aman, se relacionan, se comunican y al mismo tiempo es un solo Dios. Hay un texto que tenemos en la Biblia, particularmente en las versiones Reina Valera y algunas versiones antiguas, y dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y bueno, algunas versiones nuevas no incluyen esta parte que está aquí. ¿Okay? ¿Cuál? Les digo eso porque este texto, aunque está en la Biblia y no es el único que se necesita, de hecho, muchas personas han concluido que este texto, aunque está en cuestionamiento, no es un texto que echa por tierra la Trinidad. Las Biblias antiguas lo tenían, particularmente la Reina Valera antigua, el texto Receptos, que es el texto que se utilizó para esto, pero esto se cree que fue una nota al margen de una de las escrituras que alguien escribió y eventualmente poco a poco pues se metió dentro de la Biblia. Bueno, es uno de esos textos que están en polémica. En fin, la formación de nuestra confesión es simplemente una llave que encaja con todos los hechos como ninguna otra doctrina lo ha hecho ni puede. ¿Okay? Aquí tenemos las preguntas para hoy. Yo dejo que ustedes en su librito en su casa las respondan. Ya el tiempo se nos está yendo. Son casi las 11, las 10:55. Si tienen alguna pregunta ahora, pues pueden hacerla. Y ahí está Jorge Llanes para que le conteste. Para preguntar también. Para preguntar. ¿Qué preguntas hay? ¿No hay preguntas? Qué bueno. Así que, bueno, esto es un tema que honestamente hay mucho más que cortar aquí. Hay mucho más que profundizar. Oh, perdóname. ¿Cuál fue la pregunta? No, que iba a decir que yo descanso en que Dios puede hacer cosas y entiende cosas que yo no puedo. Sí. Dios es incomprensible, eso mi mente no puede capturarlo, no puede entenderlo 100%. Entonces yo descanso en eso. No entiendo, pero lo creo porque lo dice. Así es. Es lo que hago, no me hago un problema con eso, porque hay personas que dicen, bueno, ¿cómo tú puedes creer en algo que tú no entiendes?
Yo no entiendo cómo Dios hizo el universo, pero Él dice que lo hizo. Así es. Y lo creo. Es la fe. Y una cosa es la siguiente. El día que nosotros podamos decir, entendimos a Dios, entonces, y es el Dios que nosotros es tan grande, tan maravilloso, tan excelso, tan poderoso. Si nosotros pudiésemos entenderlos, entonces no fuera Dios. Yo entiendo cómo funciona el motor de un carro, ¿ves? Estudio un poco y sé cómo... Pero entender a Dios, estamos ostentando demasiado. Claro. Simplemente podemos mirar lo poco que Dios nos ha dado en nuestra capacidad para entender lo que Él ha revelado en su palabra. Claro. Amén. Así que, de hecho, yo tengo varios estudios. Si a alguien le interesa más información, tengo 2 o 3 bastantes estudios acerca de este tema. Es un tema que yo tuve que estudiar mucho porque en mi juventud pues me hice muchas preguntas desde joven. Desde que estaba, me acuerdo, en el primer año de high school, en middle school, la escuela intermedia, escuela superior, y teníamos nosotros discusiones sobre esto. Cuando estaba en la escuela intermedia, a la hora del almuerzo, nos íbamos al aula, al salón de clases de uno de nuestros maestros, que era un pastor. Y teníamos un grupo de estudiantes. Yo tenía cuando aquellos quizás unos 13 años, 12, 13 años. Nos poníamos a hacer debates con los testigos de Jehová, que eran amigos nuestros también, que se criaron con nosotros, y hasta el día de hoy tengo muchos que son amigos míos todavía. Y ahí pues nos poníamos a debatir las doctrinas, y uno de los temas importantes que discutíamos a esa temprana edad era la doctrina de la Trinidad. Y ellos tenían sus puntos que nosotros tenemos que considerar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos aquí a la imagen esta que yo estoy mostrando, pues ellos decían, bueno, el Padre es eterno, Él es el único Dios. El Hijo, para ellos, es una creación de Dios. Dios creó al Hijo. Nosotros no creemos que el Hijo fue creado, por eso decimos que es eterno. Lo que fue creado fue Jesús en el vientre de María. Pero la esencia como tal, lo que fue creado fue el cuerpo de Jesús. Pero la esencia, ¿no?, de quién Jesús, de quién Él es, el Logos eterno, eso no fue creado. Porque, exacto. O sea que Jesús ya existía desde antes. Sí. Claro, desde la creación, eso es lo que está explicando Jorge, que no hablaba Dios solo, hicimos. Claro, y siempre se refirió en plural. Ajá, o sea que siempre estuvo ahí, que Jesús, no lo nombraba, pero estaba desde ahí. Jesús en Juan 17 orando dice, glorifícame con la gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Es decir, Jesús es preexistente, eternamente resistente. De hecho, estamos hablando del Logos, Jesús. No estamos hablando de la persona que se encarnó y en el cuerpo de Jesucristo que fue crucificado. Eso sí nació de la Virgen María, pero Jesús como tal, el ser interior, no tiene principio, es eterno. Ahora, ellos dicen que entonces el Padre ya en el pasado, en la eternidad, antes de crear los mundos y el universo y todo esto, Él creó primeramente, lo primero que creó fue al Hijo. Entonces, nosotros no entendemos eso así. Él es la palabra. Entonces, y si es la palabra de Dios, entonces no podemos decir que hubo un momento en la historia donde Dios no hablaba o era mudo. Él es la palabra. Entonces, también los testigos de Jehová dicen, y de hecho esto se discutió a principios de la iglesia, muchas doctrinas se fueron debatidas duramente al principio de la iglesia. Hubo momentos donde fueron fuertes debates y eso se conoció como el arrianismo. Un hombre llamado Arrios fue el que desarrolló lo que los testigos de Jehová creen hoy. El arrianismo fue condenado en el concilio de Nicea. Cuando nosotros decimos el credo niceno en la iglesia, el credo niceno es el credo que expone detalladamente la doctrina de la Trinidad en el concilio de Nicea. Y aquí vemos que ellos dicen, bueno, entonces el Espíritu Santo no es solamente sino una fuerza activa, como un poder activo, que es el que se mueve haciendo cosas que Dios le dice que haga. Pero cuando vamos a la Biblia, vemos que, por ejemplo, si nosotros entendemos lo que es una fuerza impersonal, pues no podemos ascribir eso al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? El Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo dirige. Entonces, tiene estas capacidades que
solamente Dios puede tener. Como tiene capacidades de personalidad. Así que esa es la mejor manera de nosotros presentar esta doctrina de la Trinidad. Así que ya pues, sin más, le dejo con estas preguntitas que están por ahí para que ustedes en su casa con calma y su librito para que vayan contestándolas. Si hay alguna otra pregunta que ustedes tengan, pues ahora es el momento para cerrar con cualquier pregunta, contestar sus dudas, interrogantes. Y este es un tema, como les decía, hay que estudiarlo. Yo estudiaba desde joven con aquellos muchachos en la escuela de intermedia, la escuela superior. Aquel señor que nos dejaba ir a su clase a las 12 del mediodía, a la hora del almuerzo, para discutir la Biblia. Ese pastor llegó a ser pastor de la iglesia donde yo me crié en Puerto Rico también. Más tarde. Qué lindo. Y bueno, así crecimos y fuimos estudiando la Biblia y estando seguro, porque a mí siempre me ha gustado pues ver lo que estoy creyendo en la palabra de Dios. Y no porque me lo dijeron, yo no quería que me lo dijeran, yo quería verlo escrito en la Biblia. Entonces tengo un amigo que se llama Ramfis, él vive en Orlando ahora. Una vez también estaba estudiando el tema, me dio una lista de textos bíblicos que describen la Trinidad y creo que lo tengo que tener por ahí guardado en alguna parte. Todavía. Bueno, sin más, hermanos, un placer tenerles en este día, compartir con ustedes. Espero que este estudio les haya servido un poquito más para acercarnos a este Dios tan maravilloso y misterioso que servimos, pero que nos ama de todo corazón. Amén. Como su pueblo que somos. Les invito para que oremos y nos despidamos ahora. Y vamos al culto a las 11. Ahora les voy a poner el link al culto también de Pablo, que me lo mandó. Y tengo la traducción del sermón que TJ va a estar predicando. También le voy a poner para que si quieren seguir el sermón que TJ predique hoy, pues lo pueden ver y leerlo en español. ¿Ven? ¿Sabe lo que está diciendo? Así que oramos. Amado Dios de toda gracia, Dios grande y poderoso, Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú que te has revelado en la palabra, en tu palabra, en las Escrituras. Gracias por que tú nos ayudas a comprender mejor las cosas acerca de ti. Ayúdanos como pueblo, como iglesia, Señor, como este grupo que queremos buscar tu presencia, a servirte de corazón, a adorarte como tal tú eres, como te has revelado en tu palabra y no de acuerdo a nuestra imaginación. Bendice este grupo de hermanos que ha estado unido a nosotros y ahora este culto que se va a dar, Señor, por la iglesia. Bendice todo lo que allí se haga para la gloria de tu nombre, las oraciones, las alabanzas y la predicación para la edificación de nuestras almas. Te lo pedimos, Señor, confiados en que tú así lo harás y que tu nombre será glorificado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos. Amén.